Ahora sí. Ahí va. Bueno, chicos, como ustedes saben, estamos con la jornada de charlas. Esta es la cuarta que se viene realizando. Francisco Delfín, un exalumno de nuestra institución. eh, Él ha sido un alumno de esos alumnos inquietos de nuestra institución. Ha estado en el centro de estudiantes, creo que fue medio fundador ahí, me parece, este, de algunas cuestiones, digamos, particulares de los centros de estudiantes. Y bueno, la convocatoria eh, que por ahí se tomó para trabajar con ustedes es tribología, es un tema técnico que lo va a explicar mejor. Eh, y bueno, él es académico, trabaja en el ámbito universitario, eh, en la parte de investigación, y cuando estuvimos charlando con Francisco para la charla, también la idea es poder transmitirle a ustedes, como futuros técnicos y estudiantes universitarios, todo el campo de acción que les ofrece la parte técnica, y en este caso esta temática y otras que podrían abordar desde la investigación, ya que es el campo que Francisco tiene experiencia. A pesar de verlo joven, ya tiene una vasta experiencia. Bueno, él se va a presentar también, así que lo dejamos para que él desarrolle la charla. Así que ya muchísimas gracias, Francisco, por, este, por esta posibilidad para los pibes, para los chicos. Y Bueno, bueno, bienvenido. muchas gracias, Augusto. Eh, a ver si ahí se está viendo la pantalla. Sí, sí. Bueno, yo soy ingeniero electromecánico. Tuve mi paso por la escuela. En el 2001, 2002 habré ingresado y terminé en el año 2009 como técnico mecánico electricista. Así que anduve ahí por las mismas aulas que ustedes, por los talleres. La verdad que una experiencia. Yo siempre digo que el alumno que sale de la escuela técnica es diferente, y se nota no solo en la formación técnica propiamente dicha, con el tema del saber hacer un montón de cosas, con la formación académica, donde uno va adquiriendo algunos conceptos por ahí que son interesantes, pero también en la formación como personas. La verdad es que si hay algo que me enorgullece de la escuela es los egresados, el perfil humano que tienen, que eh, bueno, es totalmente diferente a lo que se ve en algunas otras escuelas, ¿no? Eh, Debido más que nada, bueno, a la formación de carácter que da el tema del trabajo en el taller y todas esas cosas. Pero bueno, siempre muy agradecido a la escuela por todo lo que me ha enseñado. Y bueno, y partiendo de eso, ¿no? De mi formación como técnico mecánico electricista. Quería seguir estudiando en la universidad, por supuesto. En un momento no estaba seguro qué quería hacer, así que ya les voy diciendo, acá me gustaría reclutar gente. Si hay alguno que quiere seguir la universidad, les voy a recomendar mi universidad. Eh, pero sepan que no está mal dudar, que uno cuando es chico y aún siendo nosotros técnicos terminando la escuela más grandes que los demás, eh, por ahí elegir una carrera es difícil, y bueno, y no está mal dudar, no está mal probar y que a uno no le guste, pero darse cuenta que a uno no le gusta, no está mal fracasar tampoco, ¿no? Siempre de todo uno algo tiene que aprender. Eh, bueno, me recibí de ingeniero electromecánico en el año 2018. Estuve dando vueltas, trabajé en una empresa sobre montajes electromecánicos, una experiencia bastante interesante en la industria, pero
no era puntualmente lo que yo quería hacer, y llegó la oportunidad de presentarme a una beca para hacer estudios superiores, para doctorarme. O sea, estoy haciendo actualmente un doctorado en ingeniería con mención en materiales, que es becado. O sea, yo cobro por realizar este tipo de tareas que estoy haciendo, ¿sí? O sea, soy, básicamente podría decirse que soy un científico, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Mi carrera como ingeniero la hice en la Facultad Regional Concepción del Uruguay, en la misma en la que ahora estoy desempeñando mi carrera de posgrado. La facultad este año está cumpliendo 50 años desde su fundación en 1970, y tiene 4 carreras de grado: Ingeniería Electromecánica, Sistemas de Información, Ingeniería Civil y licenciatura en Organización Industrial. Y bueno, además tiene algunas otras tecnicaturas, se dictan también varios cursos, y en una modalidad cooperativa está la carrera que estoy haciendo yo, que es el doctorado en Ingeniería con mención en materiales. Que bueno, solo por alguno que tenga curiosidad, eh, no es una carrera que yo tenga que cursar todos los días, ni nada, sino que bueno, simplemente voy haciendo algún curso que me interese, gano créditos, y el resto de mi tiempo lo dedico a hacer investigación en un laboratorio. La facultad tiene también estos 15 grupos de investigación que hay de distintas índoles. Hay grupos, por ejemplo, que estudian el comportamiento del hormigón, el comportamiento de la madera. Hay grupos que estudian redes eléctricas, la distribución de los mercados y todas esas cosas, que seguramente se toca con lo que habían hablado ayer con Federico Jatenofer. También hay un grupo muy interesante que este último tiempo se ha sentido mucho porque ha salido en las noticias, que es el grupo de investigación de base de datos, que es un grupo que recopila mucha información con este tema pandemia, y publica ahí unos gráficos con interpretaciones bastante interesantes. Eso está disponible en GitHub si alguien quiere verlo. Y bueno, y también de los pocos grupos que están en la carrera electromecánica, está mi grupo de investigación, que es el grupo de Ingeniería de Superficies, donde nosotros ya, bueno, en esto cada uno se va especializando cada vez más. Nosotros no estudiamos a los materiales en sí, sino solamente a la superficie de los materiales y a qué cosas podemos hacer esas superficies para mejorarlas. Bueno, y además de esta carrera, de este doctorado, estoy dando clases en una materia que se llama justamente Conocimiento de los Materiales, que es algo muy parecido a la metalurgia, creo que se llama, que tienen en sexto año, sería ahora, de técnico mecánico electricista. Bueno. Esto es sobre lo que les vengo a hablar, sobre la tribología, que uno la escucha por primera vez y dice, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? La tribología, el nombre proviene del griego, que dice frotar o rozar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento con nuestras manos, nosotros estamos frotando, estamos rozando nuestras manos una con otra. Eso es tribología. Todo lo que implique la interacción de dos superficies que están en contacto es campo de estudio de la tribología. Y ahí empezamos con lo que a ustedes les guste, desde estar sentados en una silla, que uno, por ejemplo, se va resbalando cuando está sentado en una silla, bueno, eso tiene que ver la tribología. Poder caminar tiene que ver la tribología. Que los autos marchen y frenen tiene que ver la tribología. Y después, dentro de lo que es la industria, tenemos un sinfín de ejemplos y aplicaciones que involucran a esta rama de la investigación. Dentro de la tribología tenemos 3 fenómenos básicos, que uno es la fricción, ¿sí? Que podríamos verlo como la facilidad o dificultad de deslizar
esa superficie con respecto a la otra. Después tenemos el desgaste, que nosotros lo vemos como una rotura de un elemento o como la pérdida de material por algunas razones que ya vamos a ir viendo. Y por último tenemos la lubricación, ¿sí? Porque las superficies que están en contacto en la mayoría de las ocasiones suelen estar lubricadas, entonces la lubricación es una parte muy importante del estudio de la tribología. Bueno, yo, como dije hace un rato, no voy a hacer hincapié en la parte de lubricación, lo voy a nombrar levemente después en algún momento, porque no es el área en la que nosotros trabajemos, si bien sí tenemos alguna experiencia en algunos trabajos, pero no es algo en lo que particularmente estemos interesados en seguir. Bueno, hablando de la fricción, les pregunto, si hubiésemos estado en vivo, hubiese escuchado por ahí la respuesta de ustedes. Si alguien quiere decir algo, me interrumpe, lo puede decir, pero piensen si es lo mismo esta chica, que debe ser una patinadora artística, que está patinando sobre hielo, si es lo mismo que esto, y no quiero que vean a Messi, sino que vean al 2 bosnio, que está en una posición bastante similar al de la patinadora. ¿A ustedes les parece que acá suceden? Sí. Para mí viene a ser lo mismo, pero como es un caso diferente que uno está, bueno, no sé si tiene que ver, depende del objeto que esté usando. O Perfecto. sea, ponele en la situación de la pelota, el jugador está usando botín, y en el caso de la bailarina está usando la bota, que vendría a ser con un filo. Muy bien, muy bien. Claro, y también la superficie sobre la que está actuando, ¿no? También. Cuando nosotros hablamos de tribología, no hablamos de cosas aisladas, sino que hablamos de sistemas tribológicos, ¿sí? Y el sistema tribológico incluye todo lo que está alrededor, no solamente, como bien dijeron ustedes, el objeto, que en este caso es un botín, en este caso es un patín, y la superficie, que en este caso es el césped, que en este caso es el hielo, que se comportan totalmente diferentes, sino que además hay un ambiente distinto, porque en el caso de la patinadora hace más frío, hay una temperatura distinta, hay una humedad diferente, y en el caso de la cancha también, incluso en la misma cancha, pudiendo tener distintas temperaturas, o podemos tener una situación en que la cancha esté mojada, ¿sí? O que haya, también puede llegar a haber hielo, puede estar el pasto muy seco, hay una cantidad de opciones que tienen que ver. Puntualmente, yendo a este caso, ¿sí? Nosotros tenemos acá que la patinadora tiene una fricción muy baja entre la cuchilla que hay abajo del patín y el hielo. Muy baja, ¿sí? O sea, por eso desliza con mucha facilidad. Esa es la idea atrás de esta fricción. En cambio, el jugador está usando botines que tienen unos tacos que se entierran dentro de, bueno, de todo el campo de juego, y eso, sumado que el césped de por sí ya tiene un comportamiento a la fricción diferente que el hielo, hace que la situación sea totalmente distinta. Entonces, mientras esta chica puede patinar y seguir de largo, esta persona, por más que use la misma pose, se va a quedar clavado en ese lugar y probablemente se dé un tumbo y haya terminado dando vuelta arriba de su compañero. Claro. Bueno, acá tenemos un pequeño video de, otra vez, dos situaciones que son bastante similares, pero terminan siendo diferentes. Fíjense que la calidad del video no es muy buena, pero es el único que encontré que está lindo y corto. Tenemos dos camionetas que están circulando a la misma velocidad, aparentemente, y una va a frenar sobre el asfalto mojado y la otra está frenando sobre el asfalto seco. Y obviamente la que estaba frenando sobre la porción mojada del asfalto le ha costado muchísimo más llegar a detenerse que la que estaba frenando sobre el asfalto seco. Claro. Tiene menos agarre. Bueno, ese agarre que vos le decís es la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción, en el caso de la humedad, del terreno húmedo,
es mucho menor que la fuerza de fricción del terreno seco. Porque actúa como lubricante, ¿no? También actúa como lubricante, sí, sí, muy bien, pero particularmente en este caso no se da exactamente eso. Vos por ahí lo que estás hablando es cuando se hace lo que se conoce como el aquaplaning. Es otro Claro. caso parecido, pero sí, en este caso se comporta nada más que como una superficie con menor coeficiente de fricción. Ya se lo explico bien. Bueno, entonces, tenemos esta chica que está empujando la caja, y esto me va a servir para recordarles a ustedes las 3 leyes de Newton, que me imagino que las saben, y probablemente o no se las acuerden bien, o no tengan ya en la cabeza cómo era, pero si ustedes conocen el concepto, lo van a entender enseguida. Bueno, esta chica está empujando una caja. Para eso hace una fuerza, ¿sí? Aplica una fuerza para desplazar esa caja. Y el suelo, en este caso, que no está dibujado, le está respondiendo con una fuerza de fricción, o fuerza de rozamiento, ¿sí? Que es contraria a la fuerza que ella está haciendo, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? Les prometo que estas son las únicas fórmulas que va a haber en toda la presentación, pero es importante para ir viéndolo. Bueno, esa caja tiene un peso, y ya vamos a ver qué sucede, qué efecto tiene ese peso. Bueno, ese peso viene dado... primera ley de Newton. La caja está quieta, y por más que hasta que nosotros no le hagamos una fuerza para intentar cambiar ese estado, la caja va a seguir estando quieta, ¿sí? En el momento en que nosotros le aplicamos una fuerza, ahí rompemos lo que se conoce como el momento de inercia, y la caja empieza a moverse, hasta que se aplique otra fuerza en sentido contrario que detenga ese movimiento. Hasta ahí estamos de acuerdo. Primera ley de Newton, ¿no? La caja está quieta y va a seguir quieta hasta que se le aplique una fuerza. Bueno, entonces esta chica le aplica la fuerza. Segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, considerando la aceleración de la gravedad que está haciendo que esta caja quiera ser dirigida hacia, o acelerada hacia el centro de la Tierra, eso tiene que ver con la masa de esa caja por la aceleración de la gravedad, ¿no? Eso nos da el peso que tiene esa caja. Ese peso que está accionándose sobre la superficie, vamos a suponer que está sobre un piso, hace o da lugar a la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, ¿sí? Entonces, a toda fuerza hay una fuerza igual y opuesta. La reacción de la fuerza P, del peso de esa caja sobre la Tierra, es una fuerza que se llama fuerza normal, que tiene la misma dirección otra vez, vertical, pero el sentido contrario. Si el peso iba hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, la fuerza P sale de la Tierra. ¿Y a dónde voy con esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la fuerza de rozamiento es proporcional a esa reacción por tercera ley de Newton del peso de la caja, ¿sí? O sea, la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal multiplicado por un coeficiente de fricción. Para que el movimiento suceda, la fuerza con la que nosotros empujamos la caja tiene que ser mayor, ¿no? Obviamente, a la fuerza de rozamiento que genera. Por lo tanto, la fuerza que nosotros hacemos para mover la caja tiene que ser mayor que el coeficiente de fricción multiplicado por esta fuerza normal. Bueno, y esa letra griega mu, como les decía, es lo que define el comportamiento de la interacción entre las superficies. Que cada superficie está predispuesta a un tipo de contacto, pero hasta que nosotros no conocemos la otra superficie, no sabemos cómo va a reaccionar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que tenemos una superficie que es más o menos rugosa, y en base a eso vamos a tener una idea, pero en realidad lo que habría que ver es la figura completa, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una persona que está caminando con zapatillas sobre el asfalto, ¿sí?
Pero si esa persona, por ejemplo, camina descalza y sobre el pasto, es probable que, si el pasto está relativamente húmedo, puede ser que se resbale, porque el coeficiente de fricción es diferente. Lo mismo si estamos caminando sobre una superficie que es muy lisa, descalzos o con medias, por ejemplo, que la tela de la media tiene, interaccionando con una madera o con un piso liso, tiene un coeficiente de fricción muy bajo, entonces podremos resbalar tranquilamente. Pero si nosotros o nos descalzamos o nos ponemos unas zapatillas, la goma, la interacción de esa superficie, va a ser un efecto totalmente distinto y no nos vamos a poder deslizar porque vamos a estar todo el tiempo trabados. ¿Sí? La fuerza que tendríamos que hacer para deslizarlo mayor. Incluso ustedes saben que cuando deslizan el pie sobre una superficie que es relativamente rugosa, hace un ruido diferente y tenemos que hacer fuerza para hacer el deslizamiento. Bueno, otro ejemplo, acá tenemos una rueda sobre una superficie lisa, otro ejemplo de superficie en contacto. Después tenemos la lija, que seguramente muchos la han utilizado en el taller. Nosotros lijamos madera, lijamos metal, es diferente. ¿Qué pasa cuando están, bueno, la lija no, pero por ejemplo cuando yo estaba en séptimo grado, en primer Cuando año, le pasan el dedo arriba del metal ahí. eso mismo. Uno estaba limando la superficie del martillo y viene el compañero y le pasa el dedo y ahí cambia totalmente la interacción. ¿Sí? Si bien, de vuelta lo mismo como decíamos hoy, el hecho de la grasa que uno tiene en las manos, pasarla por el metal, no hace una suerte de lubricación completa del sistema, sí cambia la interacción que hay entre las superficies, porque es una capa muy finita, o sea, no tenemos una cantidad de aceite en esta mano, tenemos lo justo y necesario que segrega a nuestra piel. Y eso ya cambia la forma en que interaccionan las superficies, cambia el coeficiente de fricción que hay entre la lima y el metal. Bueno, después tenemos otro ejemplo. Piensen en estos tornillos que vienen moleteados, o cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, que para lo que se les haga un moleteado, para poder apretarlo bien, si no tuvieran ese moleteado, qué cantidad de fuerza que hay que hacer para poder hacer el movimiento, ¿no? Claro, para que se adhiera la agarre. Y después ya lo llevamos a una herramienta de corte, por ejemplo, que está friccionando constantemente contra la superficie metálica para ser cortado, y después lo llevamos a otro ejemplo más industrial. Bueno, esto en realidad es un árbol de levas aparentemente, donde tenemos dos engranajes que están en contacto, cuyos dientes están rozándose constantemente uno sobre otro, y dependiendo de la velocidad de giro que tenga este engranaje, va a ser más, cada vez más interacción, ¿no? Puede ser cada vez más fuerza, puede ser cada vez menos fuerza, ir más rápido, ir más lento, tocar más en el borde, tocar más adentro, y cambia totalmente la interacción. Incluso, fíjense que hay restos de aceite, puede estar lubricado, y esa lubricación puede hacer que el intercambio sea de una forma, y si falta el aceite puede ser otra forma distinta. Y después tenemos, por ejemplo, un equipo de minería, que ya les voy a mostrar un ejemplo, pero sufren terriblemente porque las condiciones de trabajo son bastante rústicas, y ese equipo viene con la pala y saca una porción de tierra, entonces en eso hay todo un rozamiento entre la estructura de la cuba metálica y lo que nosotros estamos levantando, que puede ser piedra, puede ser arena, puede ser lo que sea. Y después tenemos este ejemplo, que es grafica bastante bien lo que significa la fricción. Cuando nosotros friccionamos un fósforo contra una superficie lisa, no pasa nada, pero si lo friccionamos contra una superficie rugosa, bueno, los químicos que tiene ahí alrededor van a hacer que se levante el calor necesario para desencadenar la reacción y que el fósforo se encienda. Bueno, ¿eso se producía por las vibraciones en las moléculas o algo así? Eso ¿El es, calor de eso? sí, eso es muy, muy profundo, pero sí, tiene mucha relación. Si hablamos nada más que superficialmente, estamos hablando que
cuando tenemos el rozamiento entre dos superficies, uno de los resultados que vamos a tener es calor. El otro resultado que vamos a tener es un sonido, ¿sí? Energía acústica, y también vamos a tener una vibración. Bueno, acá hay un video de alguien que se le antojó poner el auto sin una rueda y acelerar con el pedal del freno apretado, y lo que estamos haciendo acá en este caso es que las zapatas de freno están apretando constantemente sobre el disco. Esto está haciendo toda la fuerza que el auto tiene para entregarle, y fíjense cómo el disco se empieza a calentar, porque la fricción genera calor, ¿sí? Y en este caso, como el auto no está en movimiento, no hay ningún viento o aire que disipe esa temperatura, y además como es sostenido, el movimiento es sostenido en el tiempo, sigue generando más calor hasta que el metal finalmente falla y se termina rompiendo. Bueno, entonces, dentro de todos los sistemas tribológicos, dejando de lado la lubricación porque son casos especiales, nosotros tenemos las dos variables que les dije hoy, que es el desgaste y la fricción. El desgaste tiene que ver con lo que perdemos de material, cuánto material se nos va, y la fricción, como dijimos, es la fuerza que se opone al movimiento que nosotros queremos hacer. Y en eso tenemos una interacción, ¿sí? Acá vamos a graficar una curva, vamos a graficar, mejor dicho, situaciones de desgaste y de fricción, donde en este cuadrante inferior nosotros tenemos una situación de mínimo desgaste y mínima fricción, o sea, perdemos la menor cantidad de material posible, y la fuerza resultante de fricción es la menor posible. Bueno, ese es el caso de un contacto lubricado, ¿sí? O sea, la fricción trata de ser siempre la mínima, y el desgaste también, porque tenemos menos contacto entre las superficies. ¿Qué es lo que nosotros queremos que suceda en engranajes, en bujes, en rodamientos, bueno, levas, todos los sistemas deslizantes? Y nosotros no queremos perder material y queremos que la fricción sea la mínima. ¿Por qué? Porque a la mínima fricción es menos energía consumida. La fricción, al producir calor, es una energía que nosotros no la podemos aprovechar, bueno, ya sea para calentar otras cosas, pero en general en el mundo de la industria se considera la fricción como algo que hay que reducir, pero no siempre, porque hay un caso donde nosotros podemos necesitar tener máxima fricción y el mínimo desgaste, como es en el caso de los frenos, como es en el caso de los neumáticos, como es en el caso de nuestras zapatillas. A todos nos gustaría que un par de zapatillas, bueno, ustedes que ya han dejado de crecer, a lo mejor les funciona, que dure más de 5 años. Y la verdad es que la suela de esas zapatillas, zapatos, se va a ir desgastando a medida que nosotros caminemos más, y va a tender a desaparecer. Bueno, después tenemos este otro cuadrante donde tenemos la mínima fricción posible, pero el mayor desgaste. O sea, nosotros queremos perder todo el material posible. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque queremos escribir, ¿sí? La escritura, el desgaste, por ejemplo, de la mina de grafito sobre el papel, es un tema tribológico donde queremos el menor coeficiente de fricción para escribir lo más rápido posible sin hacer esfuerzo, y el máximo desgaste para que el trazo que nosotros estemos haciendo quede impreso en el papel y sea lo más duradero posible. Lo mismo la tiza o un crayón, por ejemplo, ¿no? Si uno aprieta un crayón suavecito, la marca es poca porque el desgaste es mínimo, pero si aumenta la presión, el desgaste sube y el color queda mucho más marcado. Bueno, y después tenemos otro caso donde nosotros queremos máxima fricción y máximo desgaste, como por ejemplo en la goma de borrar, ¿sí? Si queremos sacar lo que acabamos de escribir con el lápiz, bueno, le vamos a dar con la goma, que va a ser la máxima fricción y el máximo desgaste. O sea, no nos importa perder el material, pero necesitamos la máxima fricción para poder borrar. Y acá entran también elementos que transmiten esfuerzos por fricción de una forma similar a que lo hacen los embragues. Bueno, el desgaste, hablamos de fricción recién, ahora vamos a hablar de desgaste, es la pérdida de material.
O sea, nosotros teníamos un eje, por ejemplo, que era metálico y se fue perdiendo su diámetro, cada vez queda más finito. Bueno, ahí tenemos desgaste de un material. Ese desgaste, o bueno, en general, la pérdida de la utilidad de esa pieza puede ser por obsolescencia porque no sirve más, porque hay otra que es más eficiente y directamente vamos a cambiar. Eso está estimado en un 15%. Después tenemos el caso de la rotura, cuando hubo una falla catastrófica y el elemento se rompió, hay que reemplazarlo, eso se considera en otro 15%, pero un 70%, o sea, un montonazo, tiene que ver con esa pérdida, ¿sí?, de material superficial que va pasando a poco, y capaz por ahí no nos damos cuenta, y cuando queremos acordar, se perdió un montón, y ya no sirve más la pieza, ¿sí? Bueno, ese deterioro superficial tiene dos orígenes, uno es el desgaste y otro es la corrosión, que más o menos se reparten un 80-20, acá dice 55 y 15 de las causas totales. Nosotros también estudiamos corrosión, así que se los dejo para una futura charla. Pero la mayor cantidad de esta degradación se da por desgaste, ¿sí? O sea, pérdida de material. Esa pérdida de material puede ser por distintos mecanismos, y acá les voy a reducir algunos, que es desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, desgaste corrosivo, o sea que se mezclan estos dos, y fatiga superficial. En general, estas pérdidas por desgaste están estimadas en 1 al 4% del PBI en naciones industrializadas. PBI, Producto Bruto Interno, por si no saben, es la cantidad de bienes o la cantidad de plata que puede generar un país produciendo, ¿no? Haciendo bienes materiales o aportando servicios. Y yo me dije, ¿cómo graficarlos esto? Así que puse en Google cuánto era el PBI de Argentina, y bueno, a pesar de las idas y venidas, el PBI hoy, bueno, en el año 2018 estaba estimado en 520 miles de millones de dólares, o sea que si nosotros perdemos un 1% de eso, porque somos una nación pobremente industrializada, estamos hablando de que perdemos un 5.2 miles de millones de dólares por año en desgaste. Es mucha plata. Pero si miramos un país industrializado como Estados Unidos o como China, por ejemplo, donde tenemos un PBI de 20 millones de dólares, eso significa billones, un millón de un millón, y sacamos el 1 o el 4% de eso, tenemos entre 200.000 y 800.000 miles de millones de dólares. Esto quiere decir que Estados Unidos o China o algún país europeo muy industrializado como Alemania está perdiendo al desgaste por año lo que nosotros, lo que Colombia, lo que Chile genera en total en un año. ¿Sí? Para que se den una idea más o menos de qué cantidad de plata es. Todo lo que nosotros producimos, ellos se les gastan en desgaste, se les va en desgaste. Bueno, hablando particular y técnicamente, les voy a dar dos ejemplos nada más de desgaste porque son los más comunes y para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Cuando nosotros decimos desgaste, hay un montón de cosas y generalmente siempre vienen combinadas entre sí, no suceden solas, pero vamos a sacar ahí unos ejemplos. El desgaste por adhesión se produce por el contacto entre dos metales, o entre dos elementos, mejor dicho, ¿sí? Donde uno se queda con una porción del otro material en el área de contacto. Generalmente tenemos uno más duro y otro más blando, entonces, por ejemplo, cuando nosotros lo aproximamos, apretamos y sacamos, y nos vamos a quedar con una partecita del otro material más blando, ¿no? Y en un contacto por deslizamiento, cuando nosotros estamos trabajando de esta forma, ¿sí? Ustedes saben que las superficies de los materiales, por más que nosotros las lijemos, que las pulamos, que las trabajemos, nunca van a ser perfectas, siempre tienen como pequeños picos, ¿sí? Y si nosotros vemos muy adentro, hacemos zoom un montón, llegamos a ver por ahí que tienen picos que van a interaccionar entre sí, estos picos se chocan,
en el momento en que se chocan, se adhieren, acá pasa lo que se conoce como soldadura fría, ¿sí? Donde se pega una parte de un material al otro, y después continúa el movimiento, y el material se quedó con un pedazo del material que estaba abajo, ¿sí? Entonces esa es la pérdida de desgaste por adhesión. ¿Y dónde lo podemos ver? Bueno, acá arriba vemos una rosca, por ejemplo, esto es de la industria petrolera. En las roscas es bastante común el desgaste por adhesión. Y después tenemos acá algunos cojinetes que han sido desgastados, ¿sí? Fíjense que estos tres van como el proceso de desgaste, donde se empiezan a ver algunas manchas del desgaste, se ve como bien pulido, ¿sí? Porque se van barriendo todos los picos que había. Y después empieza la adherencia cada vez más hasta que, bueno, ya es insostenible y se terminan arrancando grandes porciones de material. Bueno, esto es una especie de ensayo donde se hizo contacto entre los toquitos estos de distintos materiales, incluso fíjense que acá, bueno, hay no solamente metales, sino también hay un plástico, hay unos bronces, cobre, contra unas ruedas metálicas, y se ve cómo cada uno va respondiendo contra la rueda de una forma totalmente diferente, ¿no? Dado el caso, por ejemplo, el plástico, fíjense que acá no hay ninguna marca de ningún tipo, y esto es porque, bueno, el plástico se desgasta él y no se desgasta el metal por la diferencia de dureza que hay, pero cuando tenemos un metal que es bastante más parecido en la dureza a la rueda que nosotros estamos ensayando, bueno, ahí se va a producir un aumento en el desgaste, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, este caso, que probablemente este material sea bastante similar al material con el que está hecho el rodillo, y por eso el desgaste por adhesión es mucho mayor. O sea, ¿se entiende? Esto es como que estaba girando este rodillo, y con el toquito se le iba haciendo fuerza, ¿no? Y por eso queda toda la transferencia. Claro. Bueno, después tenemos el otro tipo de desgaste que les voy a contar, que hay de dos tipos, es el desgaste abrasivo, que es cuando tenemos una partícula que es muy dura, que está raspando, vamos a decir, contra una superficie que es más blanda, ¿sí? Bueno, entonces eso va a producir una remoción de material y por este tipo de desgaste abrasivo. Bueno, este ejemplo es lo que se conoce como desgaste abrasivo de dos cuerpos, porque tenemos la superficie de abajo, tenemos la superficie de arriba, que es la que tiene el abrasivo y lo va a limpiar. Típico ejemplo de esto, las lijas, ¿sí? Cuando nosotros lijamos un material estamos haciendo desgaste abrasivo de dos cuerpos. Y así es como se ve, obviamente, una superficie que ha sido lijada, por ejemplo, ¿no? O sea, las líneas siempre apuntan todas en la misma dirección. El desgaste de tres cuerpos ya tiene que ver con que hay partículas que están sueltas, ¿sí? Esto puede suceder, por ejemplo, líquidos que transportan arena, ¿sí? Por ejemplo, una draga o cosas así, donde se observa que hay partículas que están en la interacción de las dos superficies y que son más duras que una de esas superficies, y por eso la desgastan. Bueno, acá pueden ver un ejemplo. Esto es un granallado. En el granallado nosotros disparamos arena a presión o granalla con aire comprimido contra una superficie con el fin de desprender, por ejemplo, restos de pintura. Este tipo de abrasión es con tres cuerpos, ¿sí? Y fíjense que la diferencia de la superficie es totalmente distinta a la que estábamos viendo acá atrás, ¿sí? Porque esta es una superficie que tiene las líneas, que quedan las líneas bien definidas en la dirección en que nosotros estuvimos haciendo el desgaste, y en cambio en el de tres cuerpos la dirección no se puede entender, ¿sí? Porque es hacia todos lados. Bueno, acá por ejemplo vemos la nariz de un avión que ha sufrido este desgaste abrasivo por haber entrado seguramente en una tormenta donde había granizo, ¿no? Y se termina rompiendo por el mismo impacto de las partículas contra la nariz. Y acá tenemos el caso de una curva de un material que estaba transportando un líquido, un agua, por ejemplo, que tenía contenido de arena, o de algún otro material duro. La arena es muy dura, ¿no? Entonces eso hace que en el momento en que
viene el agua y choca contra la curva, ¿sí? Ahí es donde lo empieza a desgastar y acá es donde se termina picando. Esto también se ve en los silos. No sé si han visto que cuando está la bajada del silo, viene de arriba, y en vez de bajar directamente es como que sigue un poquito de largo, y abajo, atrás está la bajada al depósito. Bueno, eso es porque en vez de hacer una curva normal, si nosotros dejáramos esa curva puesta y estamos transportando arroz, por ejemplo, el arroz es muy abrasivo, golpearía constantemente contra la pared de la curva y le haría un agujero. Entonces lo que se hace es dejarle un espacio extra donde se acumula arroz a propósito, y después el arroz que viene choca contra ese que está apoyado ahí y ya no le hace nada a la superficie del metal. Por ejemplo, en las paletas que estuvimos mirando nosotros el año pasado, en Salto Grande, las paletas de las turbinas se pican. Sí. ¿Eso por qué sería? ¿Es por el agua o por la mugre que digamos que tiene el agua? Eso es un efecto combinado. Ahí tenés la corrosión, el estar inmerso en el agua, y aparte eso levanta temperatura también en el movimiento, y después tenés el desgaste por abrasión de todas las partículas que hay en el agua, que, bueno, el río Uruguay dentro de todo no es tanto, pero sí tiene bastante contenido de sedimentos. Sí, por el tema de la tierra y todo eso. Sí. Bueno, entonces acá les dejo algunos ejemplos más de desgaste, capaz que cosas que no vimos, pero bueno, por ejemplo, esta manija de la puerta, de tanto tocarla, ¿no? Se va desgastando lo que es la superficie y queda completamente opaco. Estas son bolillas de rodamientos que sufren un tipo de desgaste que tiene que ver con la vibración del rodamiento, y después se va intensificando. Entonces muchas veces se detecta la falla de estos rodamientos por vibraciones, ¿sí? Entonces hay un aparatito que mide la vibración, y cuando se ve que empieza a incrementarse la vibración en el equipo, es porque el rodamiento está fallando. Hay un tipo de desgaste que tiene que ver con la vibración. Bueno, acá tenemos un ancla, fíjense todo lo que se ha perdido de material. Esto es como el caso de recién de las turbinas de Salto Grande, donde hay un efecto combinado. Acá no hay con partículas, ¿sí? Sino que es por el mismo movimiento, ¿sí? El contacto que hay entre los eslabones de la cadena, y a su vez estar en un ambiente corrosivo. Claro. Bueno, acá tenemos casos que seguro a ustedes les resultará familiar. Pistones y válvulas, ¿no? Que han desgastado contra la camisa fuertemente. Bueno, acá tenemos una válvula que ha perdido incluso un pedazo. Cosas que suceden. Fíjense que esto se ve como un desgaste del tipo abrasivo, ¿no? Por la forma en que tienen las líneas que se forman en la superficie del material. Pero bueno, el desgaste tampoco es tan malo, porque si no tuviéramos desgaste, nosotros no podríamos procesar, ¿sí? Fabricar algunos elementos, y como dije recién, que les mostré el ejemplo de la lija, bueno, el amolado, el lijado pulido y todos los abrasivos que se usen para dar forma a los materiales, son el limado también, es donde nosotros queremos tener un desgaste en ese cuerpo. Y también tenemos el mecanizado, ¿sí? Por el desprendimiento de viruta, donde con una herramienta nosotros queremos sacar la mayor cantidad de material posible. Acá lo que buscamos es que, bueno, sacar la mayor cantidad de material, y que este aparatito que está acá nos dure la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? O sea, queremos maximizar el desgaste en uno y minimizarlo en el otro. Y a su vez, lo que nos interesa tribológicamente hablando acá, es que la energía disipada sea la mínima, ¿sí? O sea, que esto no se caliente, que gaste, porque si se calienta es un gasto de energía que uno no recupera. Entonces queremos que gaste la menor cantidad de energía posible. Estos son casos donde el desgaste está a nuestro favor en el mecanizado. Queremos desgastar, pero hay casos de fabricación donde nosotros no queremos desgastar mucho. Por ejemplo, en los trenes de laminado, ¿sí? Vieron cuando sale el metal fundido en el proceso que se llama colada continua, donde sacamos las planchas de metales,
y hay unos rodillos que los van aplastando. Bueno, esos rodillos sufren un montonazo. Primero porque tienen que hacer muchísima fuerza, se les aplica un montón de carga para ir comprimiendo y deformando y alargando cada vez más lo que sería el tocho metálico para formar la chapa. Sino que también tienen un montón de temperatura, porque eso sale, bueno, se va solidificando a medida que va cayendo, pero llega a las partes más fuertes del tren de laminado a 900 o 1000 grados. Llega al rojo blanco casi. ¿Sí? Y a medida que va pasando por los rodillos se va enfriando. Bueno, esos rodillos sufren un montón de desgaste, y bueno, en nuestro país, las empresas que hacen esto, que ya sabrán cuáles son una sola que es bastante grande, tiene muchos recursos en investigación para tratar de controlar el desgaste en esos rodillos. Y después, en el caso... Perdón, Sí, yo había visto hace poco un tipo de soldadura nueva que dice que es una de las mejores, que es por fricción. Creo sí, que se decía que eran dos superficies que tenían que ser totalmente planas, se ponían dos tornos enfrentados perfectamente y las hacían tener contacto y girar en diferentes direcciones, y llegaba a un punto que se fundían, y como que después lo restante eh, de los bordes lo sacaban con otro torno, con la punta de, o sea, se lo quitaban y quedaba perfectamente soldado a las dos piezas. sí, perfecto. Eso es un tipo de soldadura que se usa. Palieres, por ejemplo, se sueldan de esa forma, eh, donde está girando la pieza y utilizando el calor generado por fricción. Justamente es una de las formas de aprovecharlo, es que se hace girar esa superficie sobre la otra con mucha fuerza de presión entre sí para, con el calentamiento de la fricción, fundir el metal y lograr la unión de soldadura, ¿no? Sí, sí, eso es un caso donde nosotros podemos aplicar la fricción para algo que nos interese. Que bueno, son aplicaciones limitadas, ¿no? Pero está bueno. Eso se usa, sí, para palieres se usa bastante. Bueno, y hablando de la parte automovilística, el tema del estampado, ustedes saben que todas las partes de carrocería de los autos se hacen por estampado con prensas, ¿sí? Que pesan toneladas y toneladas, 10, 20, 50 toneladas de carga aplicada, donde nosotros tenemos una porción de chapa, se aplica el estampado y adquiere la forma que tiene la matriz. Esto, por ejemplo, parece bien la matriz para hacer capós, ¿no? Y acá lo que nosotros queremos es que el desgaste en la matriz sea el menor posible, y que también la pérdida de material, si hay pérdida de material, que también sea la menor posible, gastando la menor cantidad de energía. Bueno, en los procesos de exploración también hay desgaste, y muchísimo desgaste, porque, bueno, por ejemplo, la extracción de petróleo, ahora les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros. Estos dientes son los que hacen el pozo, fíjense el tamaño que tiene eso. Lo mismo las tuneladoras, por ejemplo, no sé si han visto algún video sobre cómo funcionan, que para hacer los túneles tienen como una cabeza rotatoria gigante que en las puntas tienen varias cosas parecidas a esta, y que van rompiendo la roca o la tierra o lo que sea que haya en el lugar que se está haciendo el túnel. Bueno, esto particularmente es para hacer el pozo donde después va el piping para la extracción de petróleo, ¿no? Estos dientes quedan a menos de la mitad, desaparecen, se los come la tierra. Lo mismo pasa con el tema de minería, como les mostraba el ejemplo anteriormente. Las cuñas estas sufren un montonazo, se deshacen, y de verdad, miren cómo quedan. O sea, desaparece. Y es un pedazo, no es una chapita metálica, es un pedazo de metal re grueso, eso pesa un montonazo. Y por la fricción y el desgaste que se va generando, porque la piedra es muy dura comparada con el acero, ¿sí? Se empieza a desgastar el metal y va desapareciendo. Hasta que, bueno, hay que reemplazar la pieza.
Y también sucede de forma natural en el cuerpo, no sucede, bueno, acá les doy el ejemplo de los perros, como cuando son chicos tienen una dentadura perfecta, y después cuando se van haciendo cada vez más viejitos, vemos que los colmillos ya están mucho más redondeados, y bueno, los incisivos tienden a desaparecer, ¿no? Porque, bueno, justamente los perros con los huesos y todo lo que comen tienden a desgastar mucho más sus dientes, ¿no? Comparado con nosotros, por ejemplo, que solemos cuidarnos mucho más la dentadura. Aparte, ellos no van al dentista. Pero bueno, ir al dentista es un ejemplo de arreglar problemas que nosotros tenemos con la tribología, porque se nos desgastan los dientes y alguien tiene que ayudarnos a repararlos. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar todo este desgaste? Para reducir todo ese calor perdido por fricción. Bueno, hay que estudiar el sistema completo, hay que mirar el sistema total, ¿sí? Hay que mirar el ambiente, hay que mirar qué carga, qué esfuerzo se está haciendo, el material que está en uso, qué tratamiento tiene ese material y el uso de un lubricante. Por ejemplo, así seas el presidente del pueblo libre o seas Juan el Zapatero, para vos tener un vaso es exactamente lo mismo, y los procesos que están involucrados son exactamente iguales para todos, donde nosotros tenemos un ambiente, puede hacer más calor, puede hacer más frío, puede haber más humedad, puede haber menos humedad. Hay una carga, hay un esfuerzo que nosotros hacemos, una fuerza que le estamos aplicando al vaso para agarrarlo, ¿sí? Ese vaso es de un material, que si es de vidrio, la fuerza es una, pero si ese vaso es metálico o es de madera, por ejemplo, la fuerza que hay que hacer es diferente, ¿sí? Además, ese vaso tiene un determinado líquido, y ese líquido pesa, y el vaso mismo también tiene un peso. Bueno, eso nos ayuda a agarrarlo. Y después puede haber o no un lubricante. Ustedes imagínense que ese vaso esté en la cocina y lo estén lavando, ¿sí? Con agua con detergente, y nosotros lo vamos a agarrar y va a pasar para abajo, ¿sí? O sea, nos va a ser mucho más difícil agarrarlo porque está lubricado, y su coeficiente de fricción va a ser muchísimo más bajo. Entonces, de todas esas cosas que nosotros podemos evaluar del ambiente, como les dije, tenemos al lubricante. El lubricante va a formar una película que me va a separar las dos partes que están en contacto, ¿sí? Los dos metales, por ejemplo, que están en contacto. Llámese buje o lo que ustedes quieran. Y este lubricante va a tener distintos parámetros, como la viscosidad, o sea, qué tan difícil es que ese lubricante fluya, ¿sí? Si nosotros tenemos un lubricante que es más viscoso que el otro, el que es más viscoso, cuando lo querramos tirar va a costar más en que avance, y si tiramos agua, por ejemplo, va a fluir muy fácilmente, bueno, por diferencia de viscosidad. Pero después otra cosa que importa es la velocidad de ese movimiento que hay, porque eso hace a la formación de la película que separa a las dos partes que están en contacto. La carga aplicada, si nosotros tenemos más o menos fuerza entre las superficies. Bueno, si tiene algún tipo de aditivos, los contaminantes que haya, o todo el medio ambiente. El lubricante varía un montón. Pero bueno, eso es todo lo que voy a decir por ahora sobre lubricantes. Nosotros estamos trabajando con tratamientos sobre los materiales, ¿sí? Porque el material perfecto no existe, no hay un material que diga, este me sirve para todo. No, cada material tiene su aplicación, incluso hay aplicaciones donde un material no me sirve, y necesito modificar levemente ese material para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, la ingeniería de superficies, que es lo que nosotros estudiamos, nos da las posibilidades de modificar solamente la superficie de ese material, dejando el interior como está. Entonces va a resistir el esfuerzo mecánico que tenga que resistir, pero la superficie también va a resistir el desgaste al que está expuesto ese elemento, que puede ser que en su forma sin tratamiento no sea bueno, nosotros lo tratamos y resista el desgaste. Y a esto lo hacemos con dos técnicas. Una es la modificación superficial, donde nosotros desde la superficie hacia abajo hacemos algún cambio. Y esto probablemente lo puedan haber visto en metalúrgica, el proceso de nitruración
o el de cementación, o un endurecimiento superficial, un temple superficial, son modificación en la superficie, ¿sí? Si nosotros nitruramos o cementamos, estamos agregando otro componente en la superficie que no existe, y generamos un cambio ahí que me permite enfrentar el ambiente, el desgaste, de otra forma. Y por otro lado tenemos al mismo material, por ejemplo, pero no lo vamos a modificar, sino que le vamos a poner algo arriba, ¿sí? Que va a ser un recubrimiento, ¿sí? Bien como si fuera una pintura, bueno, pero mejor, que se comporta bastante mejor que una pintura. Bueno, la pintura es un recubrimiento, pero lo que nosotros trabajamos va más allá de eso. Estos son algunos ejemplos de recubrimientos, ya se los voy a mostrar bien. Fíjense los colores que toma la superficie metálica, cambia bastante, y la mayoría de estos recubrimientos, ya que nosotros tratamos de estudiarlos en aplicaciones de alta tecnología, los hacemos con tecnologías asistidas por plasma. Que eso también puede ser una charla para otro momento si quieren. Bueno, uno de estos recubrimientos que nosotros trabajamos son los recubrimientos de titanio, que ustedes seguro conocerán las mechas que son doraditas en la punta, y que cortan bien. Bueno, eso es porque tienen un recubrimiento que se llama nitruro de titanio, que es dorado, que no solamente se usa para mechas, bueno, acá hay un tallador de engranajes o otras mechas distintas, sino que también se usa con fines decorativos. Incluso hay una foto por ahí donde dicen que a las cúpulas del Kremlin o de las catedrales rusas, vieron que son todas doradas las cúpulas, la parte de arriba nomás. Bueno, hay un estudio donde se estudió la factibilidad de hacer este tipo de tratamiento sobre esas hojas metálicas, porque iban a durar mucho más tiempo. Creo que lo hicieron, no estoy seguro. Bueno, también pueden ser otros tipos de recubrimientos en base de titanio, como el carburo de titanio, carbonitruro de titanio, nitruro de titanio aluminio, hay un montonazo, y van tomando distintos colores. Particularmente el nitruro de titanio es dorado, pero el carburo de titanio es negro, el carbonitruro es gris, y el nitruro de titanio aluminio es como azul, o marroncito, una cosa así. Pero bueno, la idea de este recubrimiento es mejorar la resistencia al desgaste, aumentar la vida útil, ¿sí? Porque si yo tengo esta mecha de acero rápido, y la puedo usar para hacer 100 agujeros, pero si la recubro con nitruro de titanio, la puedo usar para hacer 200 agujeros, ¿sí? Entonces, aumenté mi productividad, aumenté la duración de esa herramienta al aplicarle una técnica de modificación superficial. Y bueno, estos recubrimientos son finos, ¿eh? Estamos hablando de 1 micrón. ¿Saben lo que es 1 micrón? Es la milésima parte de 1 milímetro. O sea, es súper finito. Y aún así, hacen un montón la diferencia. Bueno, otro tipo de recubrimientos. En este particularmente es donde está basada mi tesis de doctorado. Por eso es por ahí por el que sé un poco más. Los recubrimientos de tipo DLC, también se los conoce como tipo diamantado. No es el diamantado de corte, eso es otra cosa. Pero bueno, DLC significa Diamond Like Carbon, que es una deposición de un recubrimiento de carbono que tiene propiedades similares a las del diamante. Entonces es muy duro y tiene un coeficiente de fricción que es súper bajo. Ustedes imaginen que un acero contra un acero, si nosotros medimos el coeficiente de fricción de un acero contra un acero, nos da más o menos 0,75. ¿no? Es un número que va entre 0 y 1, nos da 0,75. Si nosotros le ponemos nitruro de titanio, nos da 0,5. Baja un poquito, pero sigue siendo un número alto. Pero con un DLC puede bajar hasta 0,01. Es un montonazo, o sea, mejora notablemente el comportamiento de la fricción. Y por eso es que se lo está usando en un montón de industrias, en un montón de lugares. Bueno, incluso acá hay unas opciones de decoración, pero también se lo usa para engranajes. Y acá tengo para mostrarles, este es el motor 1.0 del Kwid, del Renault Kwid Outsider, que es la última versión que salió, donde se ocuparon este recubrimiento, por ejemplo, en los aros de los pistones, están recubiertos con el DLC. Después, los botadores de las válvulas también están recubiertos con DLC. A ver qué más era. Y hay otra cosa más que ahora no recuerdo. Bueno,
La selección de materiales para un motor es difícil porque, bueno, obviamente cada fabricante va a tener su fórmula. De la geometría variable, el avance variable de las válvulas, eso está hecho con DLC, ese movimiento. Ahí está, ese era. Pero bueno, es una tecnología que se está usando mucho. Ustedes piensen que, bueno, primero que la energía que nosotros le sacamos a un motor de combustión externa es muy poca, así que tenemos que tratar de maximizar lo que tenemos, ¿sí? Y con esto lo que se busca justamente es dejar de perder energía en fricción que se traslada en calentamiento y hacer que esto se pueda aprovechar de otra forma o que bajen los consumos, que es lo que todos quieren, ¿no? Consumir menos combustible. Así que bueno, estos recubrimientos han sido utilizados para mejorar estos comportamientos de los motores. Bueno, y después tenemos el avance de los recubrimientos, que son los recubrimientos multicapa. O sea que no depositamos un solo recubrimiento sobre nuestra superficie, que ya les digo que son de micrones de espesor, sino que depositamos varios recubrimientos. Y esto es lo que se hace con los insertos. ¿Conocen los insertos? ¿Los han usado, supongo, en el taller? ¿O se los siguen amarreteando los maestros? ¿Lo Yo usan? más o menos conozco. Bueno, los recubrimientos están hechos con una vidia, ¿sí? Que es lo que se conoce carburo de tungsteno, que es el material con el que está hecho. El único metal que tiene que adentro es cobalto, después el resto es todo cerámico, por eso son tan duros. Pero, a su vez, estos insertos están recubiertos con varias capas de distintos materiales que les dan propiedades diferentes y llegan a aumentar la vida útil, pero escandalosamente. O sea, si un inserto no tiene recubrimiento, no dura, pero ni nada de lo que se promociona hoy en día que dura un inserto. ¿Sí? O sea que los recubrimientos multicapa han permitido aumentar la vida útil de las herramientas de corte, pero escandalosamente. ¿Si alguien quería preguntar algo? ¿No? Yo lo que estaba mirando era el tema de las puntas que se usan en los tornos, las herramientas de corte, que por ahí pasaba que, sí, en el tema que duran y todo, pero hay veces que o con un cierto, digamos, material se quiebran, o Sí. por ahí pierden el filo muy rápido y todo eso. Con acero inoxidable sobre todo, sí. Bueno, son cosas que hay que ir solucionando, ¿no? Pero bueno, estos insertos lo que tienen obviamente es que cuando se gasta el recubrimiento se termina el inserto, no sirve más, hay que tirarlo y ponerlo nuevo. Claro. Lo que buscamos acá es, como les dije, maximizar el desgaste, poder disipar más calor, entonces hacer un corte, una pasada cada vez más profunda, sacar más material de una sola pasada y disminuir el coeficiente de fricción, o sea, gastar menos energía en calor de la que se estamos gastando, que eso en una industria es fundamental. Bueno, y después tenemos algunos tipos de recubrimientos especiales. Se hacen recubrimientos de todo tipo. ¿Qué no inventan hoy en día? La verdad que es increíble. Hay, bueno, recubrimientos para activación superficial que tiene que ver con mejorar el pegamento, por ejemplo. Después tenemos la hidrofobicidad y hidrofilicidad, que quiere decir que sea que absorba el agua o que se moje bien o que no se moje nada y que forme estas burbujitas, por ejemplo, como se forman acá. Después tenemos recubrimientos que son bactericidas, biocompatibles. Esto es para poder introducirlos en el cuerpo humano como forma de una prótesis. Después tenemos la lubricación sólida también, que es otra tecnología de lubricación diferente, que no lleva líquido, ¿sí? Sino que se hace con un recubrimiento sólido. Acá, por ejemplo, ven una porción de vidrio que ha sido tratado con un recubrimiento que es hidrofílico, y fíjense que en esta porción que no fue tratada, como se expande el agua, y en esta que fue tratada forma las bolitas. Bueno, esto es copiando lo que se llama como biomimético, copiando la forma que tiene la flor de loto, ¿sí? Que la flor de loto es esta que forma estas burbujitas, ¿no? en su superficie por los piquitos que tiene ahí.
Y Nissan lo ha aprovechado recientemente y han desarrollado un tratamiento a la superficie donde, bueno, fíjense que esta mitad está sin tratar y esta mitad está tratada, y como el barro se ha pegado solamente de este lado y de este lado, es como que se forman las burbujitas y después se le pasa la mano y se termina limpiando, ¿no? Sí, yo estuve mirando videos también de... Hay gente, digamos, que ponerle, por así decirte, darte un ejemplo de una zapatilla, que le ponen un producto, no sé el nombre o lo que sea, que ponerle, la ponen en el barro y la sacan y la zapatilla sale blanca. Sí, O sea, no se le pega nada, la mojan, no se moja. sí, sí. Bueno, eso es un recubrimiento químico que hace que Ah, yo lo vi cambie la a eso también micromovilidad. como que forma una película impermeable sobre la superficie de la zapatilla. Sí, sí. Ajá, Bueno, en ese caso es, como es algo líquido, es diferente, es difícil de mantenerlo sobre un metal, ¿sí? En el metal vos necesitas que quede pegado, lo que vos pones ahí arriba se tiene que quedar ahí. Si fuera claro. líquido, bueno, cambia. Pero sí, sí, sí. Incluso las ceras tradicionales que se le pasan al auto también tienen estas propiedades. Pero bueno, esto lo que tiene de novedoso es que queda. Y por más que vos lo laves al auto, lo que sea, va a seguir estando. No se desgasta. Claro, hasta la misma, ¿cómo es? La misma vela, cuando se va derritiendo, eso también hace que el agua, Claro, o la sea, cera tiene moléculas. esa propiedad. Sí, sí. Eh, bueno, hay un montón de cosas. Se tratan, qué sé yo, por ejemplo, los anteojos, el celular, el glass del celular para que no se raye, es un plástico que tiene un tratamiento especial para evitar justamente eso, para aumentar la resistencia a la abrasión, ¿no? Claro. Bueno, y después tenemos, por último, los recubrimientos gruesos, que son los que se hacen con soldando. ¿Sí? O sea, hay varias técnicas, el recargue por soldadura. Después tenemos el Thermal Spray o Plasma Spray, que más o menos también es una soldadura, pero ya tiene un poquito más de tecnología incorporada. Y acá le ponemos a agregar con el electrodo otro material que es muchísimo más duro y mucho más resistente. Pero esto es mucho más grueso de los recubrimientos que le estaba mostrando recién. 1, 2, 3, 5 milímetros, dependiendo de lo que se adicione, es mucho más. Esto se hace mucho, bueno, cuando se requiere muchísima resistencia al desgaste, por ejemplo, en las maquinarias mineras o en las maquinarias agrícolas, ¿sí? Se desgastan mucho y a eso se les hace un recargue por soldadura con algún electrodo que sea duro. Bueno, y por último, ya porque me parece que ya hablé demasiado, les quería mostrar unos trabajos que hicimos nosotros en el laboratorio. Bueno, nosotros hace varios años que trabajamos con YPF Tecnología. Bueno, obviamente ellos están interesados en reducir los costos en la extracción de petróleo. Esto que está acá es una bomba que impulsa el líquido con el que se hace fracking en Vaca Muerta. O sea, el pistón empuja constantemente el líquido, que es una especie de gel que tiene un polímero y una arena disuelta en él, ¿no? O sea, no es agua, es más bien más pesado, como una gelatina, parecía una gelatina. Bueno, entonces esta bomba lo tiene que impulsar a 10.000 psi. Y lo que les pasaba es que los pistones les duraban poco. Estos pistones eran de aceros al carbono recubiertos con thermal spray, con el recargue de soldadura, ese que les mostré recién. Y eran importados de Estados Unidos. Entonces ellos querían una mejor solución, y bueno, como YPF se dio cuenta hace poco que a la solución las va a tener que investigar, y para eso tiene a las universidades argentinas apoyándolo, es que han recurrido a nosotros, y nosotros por intermedio de una empresa en Buenos Aires que hace, bueno, dos empresas en realidad que hacen el tratamiento, les conseguimos una mejora sustancial al proceso, donde, bueno, lo único que se importa es el acero, que es un acero, un boiler que se trae desde Alemania, pero después el resto del tratamiento, o sea, del conformado y del tratamiento, se lo hace en el país, ¿sí? Donde se le hace un tratamiento de nitrurado primero y después un recubrimiento con nitruro de cromo aluminio, que es súper duro, y bueno, con esto mejoramos un montonazo, un 236%, ¿sí? Imagínense que con los pistones originales ellos hacían 38 etapas de fractura y ya no servían más para nada, y con estos pistones se hicieron 90 etapas de fractura, o sea, más del doble, y siguió funcionando tranquilamente.
Y esto es todo, no hicimos nada raro. O sea, simplemente empezamos a ver cuál era para la situación que se estaba estableciendo. Elegimos un metal que podía servir para tratarlo, lo tratamos de la forma adecuada, y con eso se hacen los pistones ahora en la industria nacional, y directamente ya los tienen ahí pues el Pozo La Lata o algo así, que se llama el lugar donde instalaron primeramente estos pistones. Pero se logró mejorar muchísimo, simplemente pensando un poquitito, o sea, ya les digo, no, esto no es ningún descubrimiento de nada, es aplicación de los conocimientos a la industria. Bueno, después tenemos otro trabajo que ya viene hace un par de años, porque este está siendo medio complicado, donde esto son las cuchillas que cortan los saquitos de té de las Marías. O sea, todos los productos Tarahui, Unión, bueno, todos esos, Mañanita, todo. En el establecimiento de las Marías, y en Corrientes casi Misiones, nos llamaron para ver qué podíamos hacer con estas cuchillas, que bueno, originalmente las hacían de 2 aceros, que está bien, o sea, son aceros usados para este tipo de herramientas. Estuvimos peleando un montón igual por qué usaban 2 aceros distintos para hacer la misma cuchilla, bueno, hasta que llegamos ahí a una mejora, y la mejor solución que pudimos encontrar al momento fue recubrirlas con un recubrimiento que se llama Hyperlux, que lo hace una empresa cordobesa, que es doradito, ¿sí? Como el nitruro de titanio que les estaba mostrando, bueno, porque tiene, entre otras cosas, por fuera, nitruro de titanio. Y con esto logramos una mejora del 300%. Entonces, antes cambiaban estas cuchillas cada 200 horas, y ahora las cambian cada 600. Bueno, y acá hay un videito de cuando fuimos ahí a Corrientes a ver a Virasoro. Fíjense que ahí está, ese es el saquito, pero estaba como puesto de costado, ¿no? Y ahí está la etiqueta. Y fíjense cómo hace el movimiento. Esto está en cámara lenta, obviamente, esa cuchilla gira 120 revoluciones por minuto. Fíjense cómo corta y cómo engancha ahí el hilo, y corta el hilo también. Bueno, cuando se empieza a desgastar, el hilo se empieza a deflecar, o sea, los operarios ya lo ven diferente, y cuando se gasta la cuchilla se arma un pilón de saquito, y bueno, y hay que parar la máquina, sacar, limpiar, cambiar la cuchilla, y después recién sigue la producción. Así que bueno, esto a ellos les alivió bastante, porque cambió significativamente el comportamiento. Fíjense que ahí se ven, esa es la cuchilla, es una de las cuchillas, y después se ve obviamente la otra, que es la que está pasando, ¿no? Pero el corte se hace entre esas 2 cuchillas. Bueno, y después lo último que hicimos, que fue en enero de este año, antes de que nos agarre la cuarentena, un relevamiento en la empresa Las Camelias, que probablemente no lo conozcan, pero es un frigorífico que se encuentra en la ciudad de San José. Y acá en el país vende todos los pollos que dicen granja entrerriana, ¿sí? Seguramente eso sí lo habrán visto. Pero bueno, ellos son uno de los mayores productores del país, creo que es el segundo, y su principal mercado es exportación a China. Esto es un martillo. Bueno, este es el martillo, en realidad esta es toda la estructura. Esto va girando constantemente y va golpeando lo que son las vísceras incomestibles de los pollos, que se los usa para hacer harina de víscera, que después se usa para formular alimentos balanceados. Y fíjense ese martillo, miren cómo está, la forma que tiene, y miren la forma que tenía originalmente, ¿sí? O sea, acá se perdió un montón de material. Y bueno, nos preguntaron, porque cada 7 días tenían que estar cambiando los martillos, qué se podía hacer. Bueno, la verdad es que llegamos a la conclusión de que hay que cambiar levemente el material, y con eso van a mejorar por lo menos a 14 días la vida útil, pero bueno, la verdad es que no se sabe, porque no lo pudimos llegar a probar todavía. Después tenemos esta otra cuchilla, que es la que le corta el cuello, que esta es la que mata oficialmente al ave. O sea, la ave llega acá dormida por un golpe eléctrico que se le da en el camino, pero acá es donde se corta el cuello. Esto está girando constantemente a 2800 revoluciones, y es de un acero inoxidable, obviamente, por una cuestión
de sanidad, ¿no? Donde, bueno, el problema es que cada 3 meses ellos tenían que reemplazar todos los pares de cuchilla. Bueno, entonces queríamos saber qué podíamos hacer. Este todavía está en suspenso porque la verdad es que está bastante bien, y no sabemos qué modificar. Probablemente haya que agregar algún tipo de recubrimiento. Esto es trabajo en proceso. Así que bueno. Y lo otro que nos dedicamos a hacer durante la cuarentena fue implementar nuestras redes sociales como el grupo de ingeniería de superficies. Bueno, tenemos Instagram, Facebook, un canal de YouTube donde subimos videos explicando bueno, los ensayos que tenemos y todas nuestras experiencias de trabajo. Así que los invito a buscarlo y a ver qué es lo que hacemos. Y también los invito a los que estén prontos a empezar la universidad a que consideren a la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN como su lugar de estudio. Entran simplemente a esta página y ahí lo primero que aparece es inscripciones 2021, ya están abiertas las inscripciones, obviamente. Pero bueno, todavía no se sabe cómo va a seguir nuestra vida de acá en adelante, así que bueno, no sabemos. Pero bueno, considérenlo. Concepción del Uruguay está acá cerquita, en colectivo son 2 o 3 horas, en auto es 1 hora y media. Es una ciudad chiquita, es muy linda, es mucho más agradable que Concordia en el tema de seguridad, obviamente. Y tiene un montón de oferta académica, porque no está solamente la UTN, sino que hay algunas otras universidades, como la UCU, Bader, incluso hace poquito se empezó con el tema de medicina también, así que bueno, está a consideración. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado, la verdad que hablé un montonazo, así que no sé si tienen algunas preguntas o si quieren decir algo. Yo agradecerles por la charla, la verdad. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, la verdad que estuvo muy buena y fue agradable escuchar así todas las explicaciones detalladamente con el tiempo. Sí, capaz me extendí un poco, disculpen si les llevé más tiempo del que tenían planeado gastar acá. Por favor. Bueno, Francisco. No, todavía no pasa nada. Re bueno. Muchísimas gracias, Francisco, por la charla. La verdad que son temas muy importantes, más que importantes para la formación de los chicos, la especialidad, el tema que despierta tantas curiosidades, ¿no? Así que la verdad que agradecido, Francisco, personalmente y en nombre de la institución, el agradecimiento. Y bueno, ahí anoté 2 temáticas interesantes, Francisco, corrosión y plasma para más adelante. Bueno, La verdad el que año que muchísimas viene gracias, Francisco. Sí, seguramente. No sé si alguno de los profes, Martín, Bueno, buenas Julián. noches. Sí, bueno, no sé, Julián, ¿vos querés decir algunas palabras ahí? No, simplemente Ahí está. agradecer tu predisposición a darnos estos temas y sumamente interesantes y vemos que hay mucho más todavía para seguir hablando, así que seguramente en un próximo encuentro vamos a invitarte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sí, Francisco. justamente eso es lo que quería plantear, digamos, ahora ya como que tenemos la punta del ovillo, digamos, como para empezar a tirar nuevas charlas. La verdad que te felicito, Francisco, por el, bueno, ya lo dijo ahí Julián, ¿no? Tu predisposición y bueno, y estar a la altura de estas, y colmar estas expectativas, digamos, que tienen los chicos. Y lo que más, digamos, destaco es que por ahí los chicos mismos también felicitarte, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? Buscar esa vuelta de rosca, que venga esa retribución por parte de ellos, inclusive. Bueno, eso es lo que más me pone contento, digamos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y esperemos más charlas de las tuyas, Francisco. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, que como siempre digo, yo en la escuela le debo todo, así que
un gusto poder volver y me gustaría sí estar más seguido. La verdad que es muy interesante. Y bueno, los chicos, se ve que les ha interesado, así que me alegro sí haber podido despertar la curiosidad en ellos. Por lo menos una opción más para tener en cuenta para estudiar, por lo menos. Bueno, me alegro. Bueno, gracias Francisco nuevamente. Vos sos el anfitrión. Bueno, a ver si quieren prender así las cámaras y nos saludamos todos. Ah, sí, chicos, a ver si... La grabación la vas a publicar, Francisco, en la página de la facultad. Esta va a publicar en la página del grupo, sí, el canal de YouTube que les mostré recién. Ahora, después les voy a pasar el link cuando esté publicado. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Chao. Bueno, gracias, Francisco. Gracias a vos. Gracias, chicos. Vamos. Saludos. Muy bueno. Gracias. Chao, gracias a vos. Chao.